Ahora sí, empezamos la clase. Bueno, la clase no. Ahora sí, empezamos la charla oficialmente. Así sí que os pido que cortéis los micrófonos. Bueno, cortar no, que luego hay que engancharlos. Pero cerrad los micrófonos para que no se os oiga si hacéis ruido. Y solo ponedlo si queréis preguntar algo, que entonces sí, como siempre. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Voy a repasar la lista de temas que tengo aquí. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 temas, vamos a ver si podemos hablarlos todos. Alguno es más largo de explicar, otros no tanto. Vamos a probarlo. El primer tema que tengo, que es pendiente de hace ya algo de tiempo, me pidieron que hablara un poco sobre el suicidio y el karma que esto puede generar. Sí, a ver, creo que es un tema interesante, porque además hay bastantes malos entendidos con todo esto. Porque bueno, a ver, vamos a empezar. La idea es, sobre todo, sabéis que es un pecado para la religión católica, sobre todo, otras también, pero sobre todo la católica, bueno, es un pecado mortal que le llaman, que te vas al infierno directamente. Y, bueno, pues no, olvidaos de eso, ¿vale? Ni de lejos. Pero bueno, porque de entrada el infierno no existe. El infierno real, profundo, total, eterno y todo eso no existe. Hay algo parecido, sucedáneo, ¿vale? Aquí os vuelvo a recomendar, que ya lo hice otra vez, la película de Más allá de los sueños. ¿Vale? Lo digo porque si la buscáis y la podéis ver, es una película muy bonita para entender cómo está hecho el mundo astral, el astral, ¿vale? Y ahí habla precisamente de este tema, de una persona que se suicida, ¿sí? Y se va a su infierno particular. Entonces, hay que verlo con los ojos, este tema, como todos, para hacerlo bien, hay que verlo desde los ojos de un esotérico, de alguien que comprende o busca comprender lo profundo, las raíces sutiles de cómo funciona este mundo. Porque si no, entonces tienes que hacerlo por fe, no por entendimiento lógico o racional, sino por fe. Y es lo que pasa con las religiones, ¿no? Que te lo crees por fe o no te lo crees. Ya está, no hay alternativa, o sí o no. En cambio, con el esoterismo nunca se te dice tienes que creer esto, esto es la verdad absoluta, etc. El esoterismo te da una explicación racional para que tú la reflexiones y la pienses. Si la ves lógica, te resuena, te la puedes creer, ¿vale? Y en todo caso, si trabajas lo suficiente, puedes comprobarlo, que es posible. Pero, o puedes decidir, no, este tema no me interesa y no, ni lo quiero creer ni me interesa para nada. Vale. Y el esoterismo nunca te dirá nada respecto a eso. Entonces, la idea es que la muerte no es importante. Ya os lo he dicho muchas veces, pero insisto otra vez, todo el mundo tiene miedo a la muerte y como tal se considera un tabú, no se puede hablar de ella, es algo terrorífico y no, ni de lejos. La muerte es un paso más en la vida eterna que tenemos. Nosotros somos almas, no personalidades. El alma, para su personalidad, es eterna. ¿Vale? No muere nunca. El que muere es la personalidad y de hecho, de entrada, el cuerpo físico se estropea, tiene accidentes, enfermedades, etcétera, y acaba muriendo. Y además es lógico y bueno, necesario y bueno, porque si no, imaginaros, hay novelas de ciencia ficción o de fantasía que fantasean con la idea de la inmortalidad, de vivir cientos o miles de años. Y eso es la estupidez más grande que te puedas imaginar. Incluso viviendo sano, llega un momento en que el cuerpo físico y el cerebro físico se saturan de experiencias y ya no pueden aceptar más. Evidentemente, con 70 años, por poner un ejemplo, no se satura. Podríamos vivir, de hecho, creo que llegaremos a vivir fácilmente más, mucho más, 120, 150, no lo sé, ¿vale? Yo no soy vidente, ya lo sabéis, pero que llegaremos a vivir mucho más, que pasaremos de 120, sí, ¿vale? Pero a partir de un cierto punto, el cuerpo físico ya no puede vivir más experiencias, entre otras cosas, porque vivimos las experiencias que hay aquí y ahora, en nuestra época.
Y llega un momento en que, bueno, ya hemos vivido todo lo importante que se puede vivir y es entonces cuando el alma empieza a decir, bueno, ahora ya no me interesa estar aquí, porque yo lo que quiero es aprender y aquí no puedo aprender nada. Lo mismo pasa con las experiencias emocionales, con la gente, todo tipo de relaciones amorosas, de pareja, de familia, etcétera. Bueno, o laborales, da igual, con las personas. También llega un momento que has vivido todas las más importantes, las has vivido bien y seguramente más de una vez, con lo cual ya no aprendes más. Y con la mente algo parecido. La experiencia mental de aprendizaje llega un momento en que queda saturado. Ni en los cuerpos nuestros pueden aguantar eternamente, ni con mucho, mucho tiempo, ni el alma le interesa para eso. El alma lo que prefiere es decir, vale, he aprendido hasta aquí, más o menos lo que tenía planeado, y mi cuerpo ya no, el cuerpo físico ya no puede más, o realmente, aunque pueda un poco, pero le falta, ya realmente no está aprovechando la experiencia, entonces es cuando el alma decide irse, decide abandonar, morir los cuerpos, la personalidad, para absorber y guardar toda la información de lo aprendido, todo, bueno y malo, todo. Toda la experiencia de la vida nunca se pierde ni una coma, ni un segundo de tu vida se va a perder. No se pierde nunca ninguna experiencia y eso hay que tenerlo en cuenta. Se guarda todo en el disco duro, que allí nunca falta espacio, como en los discos duros de nuestros ordenadores, y se muere el cuerpo físico, luego se muere el cuerpo astral y luego se muere el cuerpo mental, finalmente, al cabo de un tiempo, y queda la esencia de lo que ha aprendido esa personalidad mezclada con la esencia de lo que ha ido aprendiendo esa alma en todas las personalidades en las que ha vivido, en todas las encarnaciones. Cada encarnación es una personalidad nueva, diferente, ¿vale? Entonces va aprendiendo y ahí se queda un tiempo ahí haciendo sus tareas, ¿vale? Que también tiene cosas a hacer el alma en su propio plano. Y un buen día dice, vale, pues ahora necesito o quiero, decido volver otra vez a encarnar con otra personalidad nueva, en otra familia, en otro país, en otros sitios. Lo digo porque es que hay gente que piensa que nacemos, yo por ejemplo, Josep Gimbernat nace en la familia Gimbernat. No, ¿vale? Ni de lejos. Vamos naciendo en familias diferentes, países diferentes, culturas diferentes, porque tenemos que aprender de todo. Buenos días, Pamela. Por favor, cierra el audio para que no oigamos los ruidos y así seguimos hablando, bueno, comunicando. Si quieres preguntar algo, sí. Conecta el vídeo, me lo preguntas y luego contesto. Vale, pues entonces con lo de la muerte hay que tener en cuenta que eso es algo natural para el alma. Para la personalidad no. Es lógico que le tenga miedo la personalidad a la muerte, porque es verdad que es su fin definitivo. La personalidad muere, ese Josep Gimbernat mío, que soy yo en este momento, mi personalidad físico, emocional y mental, va a morir. Va a desaparecer para siempre. No se va a ir al cielo, al infierno ni a ningún otro sitio. ¿Vale? Va a morir, va a desaparecer. Y luego, lo que quedo, que soy yo de verdad, mi alma, este soy yo, este va a volver, este o esta, o como quiera decirlo, el alma no tiene sexo, ¿vale? Pues va a volver a encarnar otra vez en diferentes cuerpos, hombre, mujer, diferentes países, diferentes familias, etcétera. Vale. De hecho, sería malo que volviéramos a nacer en la misma familia, que puede pasar, ¿eh? Pero es muy raro que ocurra, a menos que haya un apego muy fuerte que programa para que vuelva a nacer esa persona en el mismo sitio, bueno, en la misma familia me refiero, o en la misma raza. Y eso, hay algunas razas que tienen ese problema, endémicas, que siguen naciendo en mismo, y eso es un problema esotérico importantísimo, porque no evolucionan tanto como podrían evolucionar en otro sitio. Pero bueno, en lo normal eso no suele ocurrir y por eso la personalidad tiene miedo de morir, porque sabe que morirá. Aunque yo diga, no, la muerte no importa, a la personalidad sí le importa, sobre todo si estás muy enganchado a tu ego, ¿vale? Cuando ya no tienes ego o lo tienes muy controladito, estás en el camino espiritual, lo primero que se te enseña es eso de las reencarnaciones. Bueno, lo primero es el karma, ya hablamos luego. Luego, la reencarnación, etcétera.
Y cuando lo comprendes, no solo cuando lo has oído por primera vez y lo entiendes mentalmente, pero cuando lo realmente incorporas ese conocimiento en ti, ya no hay miedo a la muerte. Vale. Todo eso parece una tontería para responder lo que me habéis preguntado, pero tiene mucho que ver y es bueno conocer eso. ¿Por qué? La religión católica te dice matarse a sí mismo, suicidarse, es un pecado muy grave. Vale. Y no es cierto. De hecho, los pecados no existen. Eso es una invención para controlar a la gente. Pero sí es cierto que hay algo de negativo ahí. Pero no porque estás ofendiendo a Dios, como te dice la religión católica. Dios te ha dado la vida y solo Dios te la puede quitar. Pues mira, si yo me clavo un cuchillo, yo me quito la vida, ¿verdad? Vale. No es que solo pueda. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que mi alma, mi Dios, es una metáfora, o no es Dios el alma, ¿no? Pero evidentemente es una parte de Dios, eso sí, pero no es Dios. Pero para mí, para mi personalidad, ese que está ahí arriba, que puede, para mí, que todo lo puede casi, esa es el alma, ese es mi Dios, entre comillas. Vale, pues si yo me mato, estoy yendo en contra de la voluntad de ese Dios, de mi alma. Por lo tanto, no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender, lo que quiere aprender el alma, etcétera. No estoy evolucionando correctamente. Tengo libre albedrío, por lo tanto, puedo hacerlo. Si no hubiera libre albedrío, nadie se podría suicidar. Eso es una de las cosas que la gente no se da cuenta. Es imposible que te suicides si tienes el destino marcado. Que hay mucha gente que piensa eso. Me preguntan en la carta astral de si mi destino cuál será. Yo digo, pues el que tú quieras. No, bueno, en la astrología no te dice el destino. No, hay astrólogos estúpidos, de verdad, y lo siento, pero les insultaría más fuerte todavía, que te transmiten la idea de que tu destino está marcado y se puede ver en la carta astral. No, el destino no está marcado. Lo que sí hay es una ruta escogida por el alma para que tú vayas aprendiendo una serie de cosas. Pero tú puedes decidir si lo aprendes o no, consciente o inconscientemente, pero puedes. ¿Que lo mejor sería seguir el plan del alma? Sí, seguramente, porque el alma es muy buena, muy sabia, quiere lo mejor para nosotros, pero si la personalidad se pone farruca, decide que cambia lo que quiera y lo puede cambiar. Vale. Pero sí que es cierto que si el alma quiere vivir hasta los 80 años y pasar una serie de experiencias, lo lógico es que lo vivamos así. Si yo me mato a los 50, me suicido, estoy coartando el aprendizaje que mi alma quería que pasara. No es un pecado, es algo que es incorrecto porque simplemente me he matriculado en una escuela y en un curso, en una escuela, una academia o una universidad, da igual, y a mitad de curso pues me voy porque paso de estudiar. Vale, no es un pecado, no es algo enormemente malo, pero sí es vale, no termino la carrera. Y como el alma quiere que termines, pues hay alguna repercusión. Sí, no es un castigo, ¿eh? Es una repercusión, que es diferente. Vale, entonces, vale, yo me suicido. Ahí interviene la ley cósmica, que es siempre se muere primero el cuerpo físico, después el etérico, que durante 3 días se puede ver el fantasma, se dice, y es cierto porque hay la parte energética, ya no hay cuerpo físico, bueno, existe pero se está pudriendo ya, y queda el cuerpo energético y pues durante un tiempo va repitiendo lo que sabía hacer y lo que hacía normalmente. Por eso dicen, los fantasmas están donde se murieron. Sí, lógico. Vale, después te muere este cuerpo también, se disuelve y te queda tu conciencia en el cuerpo astral. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? En el cuerpo astral, también os lo he comentado más de una vez en algún otro sitio, de alguna manera, se le llama también el mundo de la ilusión. Y es ahí donde se fabrican las creaciones humanas, astrales, emocionales, que llamamos egrégoras. Una egrégora es una creación, pongamos un robot creado por la misma persona que hace exactamente eso que se ha imaginado esa persona. Yo puedo imaginarme que pues, mi padre está ahí en el mundo astral y yo cuando me muero lo veo. Y estoy hablando con él y me va a convencer de que es real porque hace exactamente lo que yo sé que haría. ¿Vale?
no estás conectando con el Padre de verdad, no estaría conectando con Él, sino con un egregora creado por mí de manera inconsciente. Y quien dice una persona, también dice una situación. Y ahí es lo grave. Como se nos ha enseñado por la religión, los que hemos tenido educación católica, religión católica más o menos fuerte, pero bueno, se nos ha transmitido durante 2000 años, o 1000 y pico años, da igual, la idea del cielo y del infierno. Se ha creado el egrégora de cielo y el egrégora de infierno. Y cuando uno se muere, va directamente al plano astral, al lugar donde, la ciudad, donde está lo que esa persona cree que se merece. Si yo me muero pensando que soy un beato, un santo, y realmente no he hecho nunca nada grave, nada malo, me iré directamente al cielo, a ese cielo, que es falso, pero que voy a vivir exactamente como yo creo que es el cielo. Si yo soy de los que cree que voy a tener alitas y voy a estar tocando la lira aburriéndome durante una eternidad, pues voy a estar ahí. Si yo creo que el cielo es como los musulmanes, ¿no? Que habrá 72 uríes, mujeres sensuales para darme placer, pues lo voy a pasar muy bien, eso es verdad. Astralmente, emocionalmente, y lo voy a vivir como real, porque ya no tengo un cuerpo físico, será el cuerpo emocional. Mi cuerpo emocional, donde yo tengo la conciencia, va a vivir eso. Pero lo mismo pasa con el infierno. Si yo creo que hay un limbo, que me acuerdo que también me lo explicaron de pequeño, que es donde van los tibios, ni buenos ni malos. Bueno, pues me voy a ir ahí, que debe ser un paisaje bastante gris, digo yo. Nadie me la explicó cómo sería. Pero sí que el infierno me lo explicaron muy bien, ¿eh? Anda que no. Que si ha sido así, asá, etcétera, ha sido malo, vas a ir a un sitio donde todo será, ¿cómo le llaman? Dolor y rechinar de dientes o algo así. Vale, es igual. Me decían que iba a sufrir eternamente. Solo faltaba eso, para darme más miedo, ¿no? Y me acuerdo de pequeño, 5, 6, 8 años, que me lo explicaban así en la catequesis que hice, y no veas tú qué miedo me daba. Tenía que ser bueno por narices. Vale. Bien, esto no existe como algo eterno, pero sí como egrégoras que existen de verdad ya, y tanto, desde hace mucho tiempo ya. Vale, pues una persona que se suicida, seguro, cuando se muere y encima descubre que sí que hay otras cosas al otro lado, aunque estuviera dudándolo antes, uno se da cuenta a la que muere, que está vivo, sigue vivo, aunque no con cuerpo físico, y empieza a captar cosas, etcétera, siente intensamente dentro de sí que ha hecho algo malo, algo que no debería haber hecho, algo que yo llamaría incorrecto, aunque no malo, pero sí incorrecto. Y entonces se merece un castigo. Él mismo piensa eso. Y por lo tanto, inmediatamente va a parar al infierno que le corresponde según su religión, según sus creencias. Incluso el que no es religioso puede tener, como haberlo oído, un cierto miedo de que exista el cielo y el infierno, y si es verdad, y yo he sido malo, ya está ahí, durante un tiempo. De hecho, se dice que el que se suicida está durante el tiempo que le quedaba de vida, que le debería haber estado vivo, ahí, en ese infierno personal, particular, pasándolo mal hasta que se termina ese tiempo, y entonces sigue el camino normal que hubiera seguido si no se hubiera suicidado. Y ya está, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo único que queda es lo que llamamos karma. Primero es esta experiencia de muerte, de pasarlo mal en el infierno, por sentirse culpable. Si alguien se suicidara y no se sintiera culpable, no iría al infierno. Iría a donde él siente que tiene que estar y punto. Otra cosa es el llamado karma. El karma tiene que ver con las reacciones a lo que nosotros hacemos, positivo o negativo. Si yo hago bien a alguien, se crea una atadura kármica realmente, en la cual esa persona, si en esta vida no me lo agradece o no me hace algo para quedar en paz, en equilibrio energético, pues en otra vida nos volveremos a encontrar para que ella me haga ese favor y esté bien
y haga, bueno, pues me devuelva esa energía positiva que yo le di. Lo mismo es válido para cualquier cosa negativa. Si yo le doy una bofetada a alguien, a lo mejor me la devuelve, digamos que sería lo mejor, porque así ya me han devuelto la energía negativa que he puesto, pero si no, si logro escaparme, salir corriendo, o soy más fuerte y no se puede, no me lo puede devolver y se queda pues ahí, pues tarde o temprano nos tenemos que encontrar para que esa persona pueda devolverme ese daño. Y quien dice una bofetada daría igual, ¿eh? Un asesinato, un robo, da igual, cualquier cosa que sea contravenir las leyes cósmicas, porque empujas una energía, la pones en el universo y el universo siempre te da lo que tú das. Siempre, ¿vale? Siempre que haya intención en lo que haces. De ahí viene que mientras tenemos apego personal, antes de la tercera iniciación, o cuarta, no me acuerdo exactamente de cuál es, pero bueno, entonces creamos karma. Pero se dice que un maestro, sí, a partir de la cuarta iniciación, un maestro no deja huella en el mundo. Cuando pasea por el mundo, cuando vive, ¿vale? O vive físicamente, me refiero, claro, pues no deja huella. Sus pasos no dejan marca. Esa es una metáfora, porque si pasa ya por la arena va a dejar marca, si es físico, pero que no crea karma, porque un maestro nunca hace nada con intención personal. Siempre es lo que sabe que su alma, que está en contacto con las otras almas, quiere que se haga. Entonces, lo que hace es lo correcto siempre. Y eso no crea karma, ni positivo ni negativo. Mucha gente dice, oh, el que sea el karma negativo no lo quiero hacer, el positivo sí, porque me van a dar besitos, abrazos, dinero, etcétera, en la próxima vida. No, 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 no hay que hacerlo. Por ese motivo me refiero. Hay que dar, se dice, hay que ser entregado y ayudar a los demás, sí, pero no para que te lo devuelvan ahora o más adelante. Eso ya es egoísmo. Con lo cual estás anulando el hacerlo de manera positiva. Lo estás haciendo mal otra vez, en plan egoísta, para mí, para mí, para mí. Sí, estoy ayudando al otro, pero esperando que se me devuelva. Entonces eso ya es karma negativo otra vez, ¿vale? No positivo. Bien, pues lógicamente si al alma le has cortado la posibilidad de aprender, la próxima vez te va a poner en una situación igual que la que has tenido ahora, que te ha provocado que te suicides. Porque tienes que aprender esa lección. Nadie tiene ninguna vivencia negativa en su vida que no lo permita el alma. Es imposible, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro en una situación desesperada, yo qué sé, que me he hundido económicamente, una bancarrota de esas bestias, me ha dejado la pareja y mis hijos no quieren hablar conmigo, yo qué sé, que llega un momento en que me agobio tanto, entro en una depresión y termino suicidándome, como mi alma me ha puesto esas historias ahí para que aprenda lecciones necesarias para mi personalidad y mi evolución, pues en la próxima personalidad que crea, y fijaos que he dicho la próxima personalidad, no el Josep Gimbernat, que no va a existir nunca más, no ha existido nunca y no volverá a existir nunca, pero sí la próxima personalidad, volverá a encontrarse con que tiene que aprender esa lección, esas lecciones. ¿Que vuelve a caer y se suicida otra vez? No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque se aprende bastante, ¿eh? Una vez estás muerto y entras en el mundo astral y pasa todo eso que digo, llega un momento en que normalmente se aprende y dices, no, no, yo ahí no vuelvo a hacerlo. Pero bueno, si volviera a hacerlo, pasaría lo mismo, otra vez pendiente para la siguiente vida. Lo normal es que no, que digamos que el alma te pone las situaciones para que aprendas. Y como ya inconscientemente sabemos en nuestras células, en todo nosotros está grabado lo que hemos vivido entre vidas, pues tenemos más fuerza, podemos superarlo mejor, encontramos la salida, etcétera. La cuestión es que no suele ocurrir que se repita, ¿vale? Ahí interviene pues cosas kármicas que le llamamos, que te van empujando y van haciendo que te encuentres con esa situación que necesitas aprender. Bueno, creo que me parece que he contestado a la pregunta de qué pasa si te suicidas.
y evidentemente a la historia del karma, etcétera. Pero he querido ampliarlo un poco para que quedara claro el por qué. Podría haberlo dicho rápidamente, es por esto, por esto y por esto. Entonces te lo podías creer por fe o no creerlo, lógicamente. Ahora también puedes no creerlo, evidentemente, pero creo que te he dado razonamientos como para que puedas entender el por qué. No es simplemente porque sí. Ah, mira, ¿qué pasa eso y me castigan? Al infierno toda la vida, toda la eternidad, ¿no? O porque lo dice un libro sagrado, o no. Esto es un conocimiento ancestral de la sabiduría esotérica que viene desde hace milenios y que los que son suficientemente avanzados como para ser videntes esotéricos, fijaos que digo videntes esotéricos, no el vidente normal, que muchas veces el vidente normal solo ve hasta el mundo astral. El vidente esotérico se lo ha trabajado, lo ha desarrollado conscientemente y ha aprendido a ver el mundo mental y a conectar con el alma, y a partir de ahí esos conocimientos le pueden demostrar que lo que estoy diciendo es real, ¿vale? Pero, bueno, la mayoría de nosotros que no tenemos esa evidencia tan así, pues lo creemos por fe o no, pero yo, por ejemplo, por fe no lo soporto, no, tiene que ser que lo pueda entender, que como mínimo sea lógico, racional, de sentido común, como quien dice. Y eso es lo que he intentado explicaros, o sea, responder a esta pregunta. Si alguien de vosotros quiere comentar algo o tiene alguna pregunta, recordad, ahora podéis hacerlo. Mientras tanto, voy a mirar la siguiente pregunta que tengo apuntada para no olvidarme. Sí, la siguiente. De acuerdo. Me preguntan sobre los eclipses, porque tendremos uno en octubre y otro en noviembre, y su significado o interpretación en la astrología clásica y el método Huber. Bueno, os voy a explicar lo que yo sé sobre eso, y de entrada os puedo decir, sobre la astrología clásica no me da la gana hablar, ¿vale? No. La he dejado hace mucho tiempo, prácticamente toda es prediccional, busca predecir, va a pasar eso porque hay un eclipse, porque hay un tránsito, porque hay no sé qué, y ya me habéis oído hace poco rato que acabo de decir que tenemos libre albedrío, que no hay un destino marcado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo paso de hablar de la astrología tradicional o clásica. Vale. De la astrología Huber sí que hablo porque es el método que yo uso. Hay otros que son del estilo, ¿por qué no? Pero por eso digo, la clásica, que es la que yo aprendí precisamente al principio, pues de empezar a estudiar astrología, no quiero saber nada de la astrología Huber y otras, pero en este momento la Huber, sí. A ver, en el método Huber te dice, insisto, hay otros que también te lo dicen, pero te dice que los tránsitos, que traducido para los que no sepáis astrología es los planetas, cuando tú naces te queda una foto fija de la posición de los planetas en ese momento, a la que llamamos carta natal, que explica tu personalidad. De hecho, habla de tu personalidad justo en el momento de nacimiento. El plan de ruta, que antes he hablado del alma, está ahí. Vale. Tú eres así en el momento de nacimiento, pero durante la vida tú vas cambiando. Poco, es verdad. La mayoría de la gente casi no cambia. Algunos no cambian nada, genio y figura hasta la sepultura. Otros cambian un poco y otros cambian mucho. Si tú entras en el camino espiritual, tienes que cambiar para ir evolucionando, ¿vale? Y vas a ir cambiando bastante. Vale. Aparte de eso, los planetas no se están quietos. Tú haces una foto fija, ¡clac! Es la carta astral, pero luego ellos siguen moviéndose, claro. Entonces, se dice que cuando un planeta transitando, pasando, moviéndose en la actualidad o cuando el tiempo que quieras tú, por ejemplo, ahora mismo tenemos a Saturno, no, perdón, Plutón en Capricornio, a finales de Capricornio, del signo de Capricornio. Vale, pues como va moviéndose, cuando pasa por encima de los planetas tuyos que tienes en la carta natal, los activa. Hace que eso, lo que indique eso, se activa. Cuando siguen transitando por lugares donde no tienes ningún planeta, te da una cierta influencia, pero ni domina, ni es importante, ni tienes que preocuparte prácticamente para nada. Te da una tónica de fondo que, bueno, voy a mover eso. Por ejemplo, Plutón, acabo de decir que está en Capricornio. En mi caso concreto, está en lo que es la casa 2. Astrológicamente, la casa 2 tiene que ver con mis talentos, mis habilidades, mis capacidades, mi dinero, mi economía. Plutón es el transformador,
cambia, transforma. Cuando entró en la casa 2, empezó a transformar mi vida económica. Sí, yo puedo dar fe que funciona. ¿Por qué? Porque yo ahí al inicio tengo Marte y la Luna de nacimiento. Entonces, cuando pasó encima de Marte me provocó unos cambios, cuando pasó encima de la Luna otros cambios. Ahora mismo ya está saliendo casi de la casa, pero está en la 2, y no tengo ningún planeta ahí desde hace un par de años. Entonces, no ha habido cambios importantes. Plutón está ahí, pero no me hace ningún cambio importante. Supongo que termina de estabilizar los cambios que ya provocó antes. Vale. Esto es válido para cualquier planeta. Solo hace efecto el tránsito si es un tránsito que pasa sobre un planeta de nacimiento, primero, y segunda ley, si es un planeta lento, que tarda mucho en pasar. Sería como un mosquito te puede hacer una picadura. Una avispa, bastante más, ¿verdad? Y si te encierran en una habitación con un montón de avispas, o una sola, pero que está ahí cabreadísima, seguro que vas a salir con bastante dolor. Pues algo así, una metáfora quizás un poco tonta, pero bueno, para que entender lo que quiero decir. Los planetas rápidos, el Sol, que cada día avanza un grado, la Luna, que más todavía, en 28 días da la vuelta entera, Mercurio, Venus, Marte, que en 2 años da la vuelta también, son planetas que pasan tan rápido por encima de ese planeta tuyo, por ejemplo, que se activa. Sí, lo activan, pero unas horas, unos días quizás. Su efecto es, bueno, muy diluido, muy flojo, y poco importante. Y por lo tanto, en el método Hoover no usamos los tránsitos, y mucho menos los tránsitos rápidos, que llaman de planetas rápidos. Sí, yo uso el de Saturno para arriba. Júpiter a veces como ayuda, pero en general es Saturno para arriba, porque esos planetas pueden tardar bastantes meses en pasar por un lugar. Y entonces, si durante bastantes meses, yo que sé, Saturno encima del Sol te hace sentir cansado, apagado, triste, que tienes poco movimiento en tu vida, por poner un ejemplo, porque Saturno puede provocar y suele provocar algo así, pues llega un momento en que si tú ya tenías algo de tendencia depresiva, acabas con una depresión, ¿vale? Pero si fuera otro planeta que dura 15 días o un mes, por ejemplo, ahí solo, es difícil porque te pase nada grave. Pero si son meses y meses y meses, o Plutón puede tardar fácilmente 3 años pasando por encima de un sitio, con lo cual te puede hacer unos cambios muy importantes. Como siempre, he hecho una explicación larga para que entendáis el por qué digo los eclipses no importan. También voy en contra de todo lo que dice la astrología clásica y el 90% de los astrólogos que te predicen que va a haber la guerra de Ucrania porque hay la luna llena con un eclipse, con no sé qué. No, ¿vale? Un eclipse no es nada más que el Sol y la Luna que pasan, a ver, que se vea, juntos. De manera que siempre están dando vueltas, la Luna más rápido que la Tierra, que el Sol, pero resulta que en algún momento pasan por encima. Eso se le llama en astrología conjunción Sol-Luna. Y si se dan una serie de características, la Luna puede tapar el Sol y entonces hay un eclipse de Sol. Y luego hay los eclipses de Luna, que es lo mismo, pero al revés, ¿vale? Que en este caso el Sol está en un lado, la Luna en el otro y en medio está la Tierra. Y entonces la Tierra hace sombra del Sol a la Luna y por lo tanto la Luna desaparece, se vuelve negra, desaparece. Bueno, negra del todo no, pero es igual. Hay un eclipse de Luna. Es oposición Sol-Luna o conjunción Sol-Luna, los dos eclipses que hay. Pero ¿qué os acabo de decir? Los planetas rápidos duran poco, muy poco. Un eclipse máximo dura horas. Su efecto, si es que lo hay, que probablemente lo hay un cambio de estado de ánimo, probablemente, ¿vale? Es posible, de hecho, en algunos casos puede notarse bastante, pero que dura horas. A la que desaparece el eclipse, al cabo de muy poco, desaparecen sus efectos, ¿vale? Por lo tanto, eso de predecir historias graves no es real. Cuidado, sí es real si te lo crees. Recordad, la programación mental es muy fuerte. Si tú te crees algo, eso va a pasar.
porque lo provocas tú inconscientemente. Si tú crees que va a venir el fin del mundo porque hay un eclipse enorme, que eso pasaba en la antigüedad, ya lo sabéis, había un miedo a los eclipses que no veas, bueno, pues no es que viniera el fin del mundo, evidentemente, pero les pasaba todo tipo de desgracias. Venía una peste, venía una guerra, venían problemas porque había cientos de miles de personas que creían que iba a pasar eso. ¿Entendéis? Es programación mental, no es real. ¿Mm? Y para terminar de explicarlo, lo que os he comentado, solo hace efecto un tránsito, aunque sea pocas horas, si coincide con que tú estás, perdón, con que tú tienes un planeta ahí, en el lugar donde pasa el eclipse. Si pasa un eclipse en un lugar donde en tu carta no hay nada, que es la mayoría de las veces, pues ni lo notas. Probablemente ni tan siquiera cambiará tu estado de ánimo. No vas a notar nada a menos que te hayas sugestionado. Ahí sí. Pero si no, nada de nada. Yo decidí probarlo hace mucho tiempo. Y nada, yo empecé a mirarlo cuando empecé con la astrología clásica. Empecé a mirarlo, a ver, hoy sí, los eclipses son tal día, tal otro, a tal hora. Y yo estaba ahí expectante a ver qué pasaba, qué sentía, qué no. Nunca nada. Y mira que lo probé varios años, con diferentes eclipses, etcétera. Nada. Hasta que una vez pasó un eclipse sobre mi sol. Coincidió. ¿Qué pasó? Nada. Realmente, prácticamente nada. Miedo. Yo pasé algo de miedo, porque ¿y si pasa algo? Es que es claro, sobre mi sol, no sé qué, no sé cuántos. Y estuve mordiéndome las uñas durante un par de horas. Creo que ni tan siquiera dolor de cabeza, no noté nada, ¿vale? Ahora bien, si tú te lo crees de verdad, sí te puede pasar. ¿Vale? O sea, por favor, no perdáis el tiempo mirando esos vídeos donde te hablan de que el eclipse y va a provocar eso y que como estamos en guerra va a provocar lo otro y que no, porque al menos no habrá tanta gente que se sugestiona y provoca con su mente esos problemas que todo el mundo espera. Ahí tienen, es una de las cosas que los astrólogos, algunos, son idiotas, porque no se dan cuenta que eso crea karma. Decir esas predicciones crea karma para ese astrólogo. Claro, porque está creando dolor donde no debería haber, está creando sugestiones, está programando a la gente. Y en otro día ya se enterará de lo que vale un peine. Pero bueno, en esta como lo que consiguen con eso es muchos más clics, más me gustas y por lo tanto más dinero en la cuenta de YouTube, parece que les va muy bien. Yo nunca he querido entrar en ese juego e incluso cuando estaba en la astrología clásica no quería entrar en las predicciones precisamente por varias razones y una de ellas es esta. El karma no me interesa provocarlo y ahora lo que hago es al revés, intentar deshacer esos entuertos que hace la astrología mal llevada. ¿Vale? Bueno, creo también que ha quedado bastante respuesta a esta pregunta que se me ha hecho sobre los eclipses y bueno, ya me imagino que no me volveréis a preguntar sobre eso, al menos durante un par de meses. O que venga otro buscador que se añada al grupo y que todavía no haya visto ese vídeo. Pero entonces, en lugar de explicárselo, le enviaré el enlace a este vídeo que estará en YouTube para que lo puedan escuchar. A ver, dos preguntas más, una es larga y la otra es corta. Vamos a la corta primero y si hay tiempo hablaremos de la larga. A ver, la pregunta es, en la época de las cavernas, ¿qué era dominaba? Porque hablamos de que ya estamos ahora entrando en la era de Acuario, que estábamos en la era de Piscis, etc. Y evidentemente la próxima después de Acuario será Capricornio, va de esta manera, ¿no? ¿Qué fuerzas regirán entonces? Esta era la pregunta que se me ha hecho. Entonces, aunque ya le he comentado en el grupo de buscadores, en el Telegram de buscadores, que para eso está, pero me gustaría contestarla para el público en general que va a poder ver este vídeo en YouTube, ¿no? A ver, estamos hablando de que las eras astrológicas hemos pasado por la era de Piscis, la hemos dejado atrás o la estamos dejando atrás y ahora estamos en la era de Acuario, solo que todavía queda mucho remanente de la era de Piscis, por eso, pero ya estamos en la era de Acuario. Las eras duran 2000, 2100 y pico años, ¿vale? Dejémoslo 2100, es más fácil de hablar. 2100 años y
después pasa la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta que llegamos a dar la vuelta entera y continuamos. Vale. La pregunta tiene un poco de trampa, porque la época de las cavernas no es una época corta de 2000 o 3000 años o algo así. La época que, digamos, de las cavernas, donde estábamos los hombres todavía en la etapa más animal posible, duró cientos de miles de años, ¿vale? Mucho tiempo. Entonces, realmente no era una era, no estuvo en una era, sino en todas las eras varias veces. Sí, porque si estamos, hay unos 26.000 años y pico para dar la vuelta entera, 2100 cada signo, hay 12, echad la cuenta, unos 26.000 años, pues si estamos hablando de que probablemente una época que duró bastante más de 26.000 años, pues como mínimo estuvieron varias veces las dos, todos los signos, me refiero, se repitieron, todas las eras pasaron por ahí. Ahí aprendimos sobre Aries, sobre Tauro, sobre Géminis, hasta llegar a Piscis, y varias veces. En este caso suele ir al revés, ¿vale? Piscis, Acuario, Capricornio, hasta llegar a Tauro, Aries y volver a empezar. Gira al revés. Bueno, pues por lo tanto, la pregunta no tiene sentido realmente porque ahí estaban todas las eras, ¿vale? Y luego en la era histórica, pues, vale, en esta sí, en la era histórica, como escrito, historia, tenemos pocos miles de años, no hemos dado la vuelta, desde que existe la historia escrita, claro. Por lo tanto, que hay registros. Actualmente estamos en Acuario y la próxima sí será Capricornio, y me hace gracia porque pregunta sobre lo que vendrá dentro de 2000 años. Bueno, hay curiosidad, lo entiendo. Lo que pasa es que de práctico no tiene nada, porque de aquí entonces nosotros estaremos ahí también, claro que sí, pero no seremos nosotros, no nos acordaremos de nada, por lo tanto no tiene mucha importancia. Simplemente que la energía actual, las fuerzas, la pregunta es, las fuerzas que regirán entonces, tenemos que entender que ahora, en la era de Acuario, la humanidad se prevé, que eso también como hay libre albedrío no se puede saber seguro, pero bueno, se prevé que al menos una tercera parte como mínimo de la humanidad tendrá la primera iniciación. Luego hablo de las iniciaciones, que es. Y en la era de Capricornio es muy posible que esas mismas personas que tengan la primera iniciación pasen a la segunda, o una gran cantidad, ¿vale? Parecida, no las mismas, pero una cantidad de personas lleguen a la segunda iniciación. Y así la humanidad va avanzando. Pero tampoco, como digo, no se puede saber porque depende del libre albedrío y ahí, según cómo lo vivamos, pues tendremos más energías o menos para hacer esos cambios necesarios, ¿vale? Bueno, pues eso, no se puede predecir ni asegurar, pero sí que la tendencia general es de ahora, la humanidad está haciendo un gran salto evolutivo y siempre que hay un salto evolutivo hay conflictos, hay crisis, porque entran en conflicto, chocan, los que no quieren cambiar con los que están cambiando, con los que quieren cambiar más rápido y, bueno, hay todo tipo de conflictos, ¿vale? Entonces, los conflictos ahora que están detonados como detonante, ¿no? Por Plutón en Capricornio desde el 2008 y que terminará en el 2025, el Plutón en Capricornio, que son los grandes cambios. Luego entrará Plutón en Acuario y habrá algunos cambios, pero no será tan fuerte porque no afectará tanto a la estructura física. Capricornio es muy físico, es la estructura económica de, de toda la Tierra, bueno, de la Tierra no, de la sociedad humana, porque está la economía, está basada en el dinero y eso es lo que está cambiando, ¿lo veis? Habiendo todo tipo de crisis de todas clases. Vale, la guerra es una cosa más, ¿vale? Es una de las crisis que tienen que ver con eso, pero básicamente es el cambio de estructura social, la estructura física social y las instituciones. Ese es el problema que hay ahora, pero es que hay que hacerlo para poder ir al Acuario de verdad y entrar en los cambios diferentes, que entonces vienen cambios mentales en Acuario. En Capricornio son físicos. Pero veremos por dónde van. Yo estoy en ascuas, esperando a ver. Me lo miro todo con mucho, primero, desapego y objetivo desde lejos para no caer en la desesperación como mucha gente cae, porque
Es difícil ver cómo se soluciona todo esto, pero sabiendo esotéricamente la evolución que se lleva, te lo puedes ver mejor. Bueno, vuelvo a repetir, si alguien tiene una pregunta, hacedla. Y ahora voy a ver si tengo tiempo de no pasarme demasiado sobre las iniciaciones. Es un tema muy fácil de resumir, o bastante fácil de resumir, pero bastante más complicado de explicar profundamente. Y a mí lo que me gusta en estos temas, que por eso le llamamos conversaciones esotéricas en estos vídeos, pues intentar explicar de manera más profunda. Entonces, por eso, vamos a ver. Creo que ya lo he explicado, entonces por eso no me voy a extender demasiado, porque buscad y hay otros vídeos en donde hablo de ellas, varios vídeos están ya. La iniciación o las iniciaciones es un nombre que se le da en esoterismo, sobre todo en esoterismo antiguo, ¿vale? Lenguaje antiguo, de los, ¿cómo le llaman? Los rellanos que hay en la escalera evolutiva. Es una metáfora, evidentemente. Es como si hubiera una escalera que vamos subiendo peldaño a peldaño, la humanidad, las personas, todas, los seres humanos, desde que entramos en la individualización, nos separamos de animales y empezamos a ser seres humanos, desde ese momento empezamos a subir la escalera de la evolución. Y durante miles de años hemos ido preparándonos y subiendo, y llega un momento en que se llega a un rellano. Algo así como que, déjame descansar, he llegado a esa cima tan alto, esa escalera tan alta, pero veo que continúa la escalera y quiero descansar y me paro ahí. Muy poco, un tiempo muy corto, pero suficiente como para que puedas mirar hacia atrás. Todo eso, insisto, es una metáfora, no es que pase realmente así, pero sí que es como si te dieras cuenta, te haces consciente de algo ha cambiado en tu vida. Hay un clic, un antes y un después. Ese clic hace que entres en lo que se llama el despertar. Si lo habéis leído en libros de esoterismo o incluso de crecimiento personal, sin ir muy profundo, se te habla de cuando despiertas, cuando te haces consciente, etc. Realmente, esa es la primera iniciación. Es el nombre que se le da, la etiqueta que se da a ese despertar primero. Despierto. Primera iniciación, me doy cuenta de que existe algo más que este mundo. No necesitas que se te demuestre, lo sabes, te das cuenta, te haces consciente. Y no por fe, como antes podía haber sido, que porque la religión me lo dice y yo creo en esa religión, acepto que hay otras cosas. Pero es por fe, no porque lo sepas tú. Te lo crees porque te lo han dicho. Un libro sagrado o un chamán o quien sea, o tus padres, da igual. Pero eso es creencia en fe, sin tenerlo seguro. No hay seguridad, tienes que creerlo y punto. Sin razonamientos ni explicaciones alguna. En la primera iniciación es cuando no sabes por qué y no tienes ni explicaciones. Si alguien te pregunta, ¿y todo cómo lo sabes? No lo sé, pero sé que sí que hay algo más. Y digo algo más, no es que tengas una idea clara, pero sabes, eso nunca va a cambiar y eso te ha cambiado. Empiezas una manera de vivir diferente. A veces es de una manera muy bestia, de cambios radicales de un día a otro, sí. La mayoría de las veces no. Es un cambio progresivo, pero en poco tiempo, en pocos meses suele haber un cambio de tu vida, de tu orientación, de lo que quieres hacer, de lo que te gusta, de lo que no. Cambias de amistades normalmente y a veces hasta se pierde amigos o hay problemas con la familia porque no te entienden, etc. Eso ocurre en cada iniciación, suele ocurrir, de que hay cambios que no puedes evitar porque los demás no siguen tu propio ritmo. Primera iniciación sería eso. Hay maneras más esotéricas de explicarlas, pero dejémoslo así. Que quede claro, las iniciaciones no te las da nadie. También te aviso, porque en Internet hay gente, escuelas llamadas ocultistas, esotéricas, chamanes e historias que te dicen, te voy a dar una iniciación. O te lo camelan de tal manera que tú acabas pagando para que te inicien. Y eso es falso. La iniciación no te la puede dar nadie de aquí, de este mundo, ¿vale? En realidad, simplemente, si hay una ceremonia
esotérica, en la parte astral mental, puede ser, de hecho, suele ocurrir, que hay tus maestros, tus guías, que te dan algo así como el espaldarazo. Bien hecho, tío, has llegado a la primera. No creo que lo digan así, pero vamos, para que nos entendamos. Nada más, ellos tampoco te la dan, no pueden darla. Es algo personal que uno consigue con su propio esfuerzo. Y como es un aprendizaje, no se va nunca más. Ya lo tienes, forma parte de ti. Has llegado a esa escalera y ya no hay vuelta atrás. Hay vuelta atrás mientras no has llegado a la primera iniciación. Puedes decidir, bajo la escalera para atrás otra vez y me vuelvo al rebaño, a lo que hace todo el mundo. Es posible, pero una vez has llegado a la primera iniciación, no puedes. Tú no puedes volver a ser niño cuando ya eres adulto. Puedes actuar como niño, sí, pero seguirás siendo un adulto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto también, la iniciación. Y sigue delante la escalera. Vas subiendo, puedes ir subiendo y llega un momento en que llegas a la segunda iniciación. En la segunda iniciación ya no solo sabes que hay otras cosas, sino que, bueno, en la primera te das cuenta no solo que hay otras cosas, sino que es como si despertaras y te dieras cuenta de que hay más gente en el mundo. Esto parece una tontería porque todo el mundo sabe que hay más gente, pero en realidad no es una constatación consciente, sino egoísta. Hay más gente, sí, a ver qué puedo conseguir con ellos, egoístamente. Mi familia me quiere, yo la quiero, la acepto, pero a ver qué gano yo con eso. Mi pareja la quiero, pero a cambio de que me quiera, evidentemente. Siempre es intercambio, siempre es... Y de manera altruista no existe. En la primera iniciación empiezas a darte cuenta, ay, es verdad, también hay otras personas. Quizás sería hora de que yo también diera. Eso en la primera. En la segunda, cuando llegas a ese rellano, te das cuenta de que están los demás y que tienes ganas de ayudarles. Empiezas a tener ganas de querer ayudarles incondicionalmente, no a cambio de dinero, no digo que no puedas tener a cambio de dinero, pero que no es esa la motivación. La motivación es yo hago esto porque mi corazón quiere ayudar, lo siento, y se convierte en un hábito, no un hábito total de siempre, sino coincide, no, se comparte el tiempo de tu vida entre egoísmo, quiero cosas para mí, y altruismo, hago cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Y cosas en media, de que hago cosas por los demás esperando algo. Sí, esto es la segunda iniciación. Significa que ahí estás aprendiendo a controlar las emociones, el cuerpo astral. En la primera se controla el cuerpo físico de manera buena, bien el control del cuerpo emocional o astral en la segunda iniciación. Y luego sigue subiendo. Tercera iniciación. En la tercera iniciación, la persona ya no puede dedicarse de manera egoísta a vivir su vida sin tener en cuenta a los demás. Es imposible. La persona ha despertado, se ha dado cuenta de que es un alma. No lo sabe con la mente, no se lo cree porque se lo diga un libro, o porque lo diga yo, o porque lo diga quien sea, ningún maestro. No es por eso. Eso lo puede haber leído hasta antes de la primera iniciación, haberlo leído. No, aquí es que lo sabes. Eres consciente del todo de que tú eres un alma y que tu personalidad es una herramienta o un vehículo del alma. Y el alma solo quiere lo mejor para todo el mundo, que te incluye a ti. Lo digo porque luego la religión muchas veces te dice tienes que darlo todo, perderlo todo, sacrificarte por los demás. Eso es una estupidez. Tú no tienes que sacrificar nada. Tú tienes que entregarte, claro que sí, pero es que eso no es un sacrificio. En la tercera iniciación te entregas a los demás, das lo tuyo, te dedicas entero toda tu vida a hacer lo posible para que cuanta más gente mejor, sea más feliz, evolucione, aprenda, etc. ¿Vale? Y con eso eres feliz. Es independiente de que luego tienes que trabajar en algo, evidentemente. Por ejemplo, muchas personas que entran en la segunda iniciación se vuelven terapeutas, sobre todo terapeutas alternativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una manera que casi todo el mundo entiende que puede ayudar, quiere ayudar a aliviar el sufrimiento físico.
Y hoy día hay muchas terapias que pueden ser aprendidas por cualquier persona casi, con un mínimo, pero que sobre todo requieren vocación y un corazón abierto, que empiezas ya a tratar con la gente. En la tercera iniciación puede que te dediques a terapia o no, ¿vale? Hay otras vías, otras historias, pero sí que tu vida está enteramente dedicada a los demás. Y eso, vuelvo a decir, no hace falta pasar hambre, no tener dinero. Lo que sí es cierto es que el que está en la tercera iniciación le importa 3 cominos el dinero, le importa 3 cominos la apariencia, le importa nada de las normas sociales, que tampoco es que sea un anarquista, ¿eh? En el sentido que va en contra, un antisistema. No, si es un antisistema, no tiene la tercera iniciación, lo siento. Porque precisamente, en lugar de salir del sistema, huir de él, luchar para destruirlo, etc., el de tercera iniciación lo que hace es trabajar desde dentro para mejorarlo, para ayudar a las personas a estar mejor y a mejorar nuestra civilización, la sociedad. Y ahí, pues, en adelante. Ahí se tiene el control mental, que no significa controlar con la mente, significa que el alma controla la mente. Siempre los planos superiores pueden controlar al inferior. La mente no se puede controlar a sí misma, y si no, inténtalo, ya lo verás. Estuve pensando, no tengo que pensar, no tengo que pensar, no tengo que pensar. Estás pensando que no tienes que pensar, ¿vale? La mente no puede controlarse a sí misma, pero sí puede ser el alma la que controla la mente. Bien, eso en la tercera iniciación. Y se sigue avanzando. Cuarta iniciación, quinta, hay más, hay 9, ¿vale? En la quinta se llega a lo que se llama, en esoterismo, maestro ascendido, ¿vale? Ya no tiene que volver a encarnar, ha aprendido todo lo que el alma quería aprender en el mundo físico, en la tierra, y por lo tanto se queda en el mundo búdico, en el plano búdico, que está más arriba del mental, y ahí vive su vida, bueno, la vida, lo que sea que hay, que se llame eso de ahí, vale, hay conciencia, y puede ayudar a la humanidad también, de hecho lo suele hacer, pero solo con insinuaciones, con inspiraciones, nunca intervienen en cambiar nada. Y si alguien te dice en internet que él es un maestro, ríete en su cara y lárgate, te está engañando. Si alguien en internet te dice que contacta con los maestros, que canaliza a un maestro, hay una pequeña, muy pequeña posibilidad de que sea medio cierto. No voy a entrar ahora en qué técnicas hay y qué cosas hay, porque no terminaría, pero lo primero que te digo yo es déjalo, por si acaso, y dedícate a aprender tú y a evolucionar tú. Cuando quieras ya llegarás a esa etapa. Tardará tiempo, pero puedes llegar a esa etapa. Y entonces lo sabrás de cierto. Con la tercera iniciación ya sabes de cierto si es un maestro o no alguien, ¿vale? Sin que te lo necesiten decir. Pero hay una serie de normas y la primera es que un maestro nunca sale por la televisión, nunca saldrá en internet, nunca explicará nada diciendo que es un maestro, ni dándolo a entender, ¿vale? Hay una frase que dice, el que sabe no habla, el que habla no sabe. ¿Vale? Es una frase esotérica antigua y es cierta. No, maestro no, ¿vale? Asimismo hay algunos que se llaman maestro tal, con un nombre, porque queda muy bonito y porque vende más y porque puede cobrar más, etcétera, pero en realidad son falsos. Lo que llamaríamos un falso profeta, ¿no? Es un falso maestro. Quinta iniciación, dedicado enteramente a la evolución de la humanidad y de todo ser vivo en la Tierra. En la Tierra todavía. A partir de ahí hay otros caminos fuera de la Tierra, no en OVNI, en el cuerpo búdico, que no es físico, no tiene las limitaciones físicas de la velocidad de la luz, etcétera, sino que puede ir a donde necesite y donde quiera. Y pues normalmente se está un tiempo sobre el sistema solar en alguno de los planetas ayudando a los seres vivos que hay ahí. Vivos que no significa físicos, ¿vale? En el sistema solar no hay nadie más encarnado físicamente que en la Tierra, físicamente, en el plano físico. En el plano astral, en el plano mental, etcétera, sí, hay otras humanidades, etcétera. Y los maestros pueden ir ahí. Y más adelante, más arriba, en otras iniciaciones, pueden ir a la galaxia,
a otros sistemas galácticos, etcétera, ¿vale? Pero eso ya no interesa. Para nosotros, nuestra meta, la de cualquiera de vosotros, mía y de cualquiera, es llegar a la tercera iniciación. A partir de ahí, no necesitas ningún maestro, ningún profesor, no necesitas a nadie. Tienes tu conocimiento, contacto directo con el alma y sigues tu camino. Y entonces ya, tu alma ya te dirá lo que tienes que hacer o lo que quieres. Bueno, no tu alma, tú serás tu alma de manera consciente. Y te darás cuenta de que tienes unos vehículos, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, que te sirven para estar vivo en esta tierra y hacer cosas aquí. Pero serás tú, tu conciencia estará en el alma. Pero eso es en la tercera iniciación. La mayoría de nosotros estamos o en la primera, en la segunda o en la tercera, depende de cada uno, ¿vale? Pero cuidado, no caigáis ni en, yo es que soy una mierda, yo no llego ni a la primera, el derrotismo, porque tienes algunos defectos, claro que sí, lógico, todos los tenemos, ¿vale? Incluso alguien de tercera iniciación puede tener perfectamente defectos, no es una persona perfecta, ¿vale? Pero no caigas en ese derrotismo, pero tampoco en lo contrario, que es lo que más me he encontrado. Pues yo tengo la primera. Pues yo tengo la segunda. Yo estoy ya en la tercera. Olvida el orgullo, por favor. No te haces ningún favor. Nadie te va a creer. Bueno, puede que haya alguien que te crea, pero nadie que sepa de verdad un poco de qué van las iniciaciones te va a creer. Precisamente porque cuando vas diciendo yo soy así, es que tú no eres así. Yo no soy esa que tú te imaginas, ¿verdad? Que hay una canción que dice eso. Bueno, pues eso es verdad. No, ¿vale? No digas nada, trabaja internamente y tengas la que tengas, que no importa mucho la que tengas, simplemente es voy a seguir avanzando, voy a seguir mejorándome. Porque en la tercera, no te preocupes, que seguro vas a saberlo de manera consciente que la tienes, ¿vale? No va a pasar desapercibido y no tendrás que irte preguntando, ¿yo qué tengo? No. En la primera puedes tenerla de otra vida y estar preparándote para la segunda, y la primera la tuviste en otra vida, llegaste a ese rellano, pero no ser consciente. Bueno, en algún momento en esta vida va a pasar otra cosa que va a hacer clic y vas a entrar ya en el camino preparándote para la segunda. Puede que tengas la segunda de otra vida ya y ahora haga en un momento un clic y vas a empezar a continuar, ¿vale? Preparándote para la tercera. Pero si tienes la tercera, eres consciente ahora y para todos los restos de tus reencarnaciones de que tienes la tercera iniciación. Por lo tanto, si te lo preguntas, no tienes la tercera y póntela como meta y ya está, ¿vale? Bueno, he pasado un poquitín de la hora, pero no mucho. No es verdad porque hemos empezado un poquitín tarde. Me parece que la última pregunta la dejaré para la siguiente. A ver, ¿dónde está la pregunta? Para no perderme aquí. Sí, la dejo para la siguiente. Más que nada, lo quiero daros paso a vosotros por si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre cualquiera de las cosas que os he comentado ahora. Preguntad, aprovechad, ya que estáis aquí. Tenéis la ventaja al ser buscadores de que podéis preguntarme en directamente, y yo os lo voy a contestar aquí. Los que lo vean en YouTube, pueden poner en los comentarios alguna pregunta, pero nunca se puede contestar igual, lógicamente. Venga, Sí, aprovechaos. buenas noches, Josep. Yo quería hacer una pregunta. Dime. Cristo, Buda, Confucio, ¿en qué iniciación estarían? Vale, sobre Confucio no sé mucho, la verdad. No sé lo suficiente para poder decir está o no tal. Lo que el esoterismo te dice sobre Buda es que tiene la sexta iniciación, ¿vale? Ya puestos a hacer, te explico. Te dicen, el maestro Jesús es un maestro que está en la quinta iniciación, ¿vale? Por eso es un maestro ascendido. Sí, igual que Saint Germain y otros, ¿vale? Pero Cristo, que no es el mismo que Jesús, ¿vale? Son dos personajes diferentes que se unieron en un trabajo que querían hacer en ese momento, ¿vale? Hace 2000 años, pero que son dos personajes diferentes. Cristo está en la siguiente iniciación, en la sexta. Y Buda, 500 años antes, llegó a la sexta iniciación. Por lo tanto, está en la sexta preparándose para la séptima. Pero vamos, están ahí. Son personas, bueno, seres, ya no los podemos llamar personas porque no tienen personalidad, son seres, evidentemente, muy iluminados, muy perfectos, lo que tú quieras, pero que han subido
comparativamente mucho. La diferencia está entre Cristo y Buda, en que Cristo fue el primero de nuestra humanidad que llegó a la quinta iniciación, a la quinta, como maestro. El primero de nuestra humanidad. Jesús no, ¿eh? Jesús, que era el cuerpo humano, la personalidad que estaba aquí, con su alma, etcétera, encarnado físicamente, hizo una serie de preparaciones, sacrificios, etcétera, para poder dejar que entrara dentro de sí el Cristo. Vale. El Cristo y Jesús es de sexto rayo. El Cristo es de segundo rayo, al igual que el Buda. Buda, 500 años antes de Cristo, llegó a la sexta iniciación y expresó lo mejor posible y encarnó en la tierra el segundo rayo en la parte de sabiduría. Recordáis que el rayo segundo es de amor y sabiduría. Vale, pues la sabiduría la encarnó el Buda y transmitió a la humanidad que era necesario aprender, descubrir la sabiduría. Y por eso él explicó muchísimo, ¿vale? Y descubrió, bueno, no descubrió, explicó lo que es el camino medio, lo que es el desapego, etcétera. 500 años más tarde apareció el Cristo, encarnado en Jesús, y enseñó la otra parte del segundo rayo, que es el amor. El amor no de pareja, no de doy a cambio, sino el amor universal. Esa es la enseñanza que quiso transmitir Cristo. Vale, Cristo fue el primero de esta encarnación, pero acabo de decir que el Buda está por encima. Y que son los dos del segundo rayo, pero que el Buda primero vino antes, pero el tiempo, 500 años, no es nada, ¿eh? En esos mundos ya es otra historia, no hay tiempo. Sino que es, según se dice en esoterismo, aquí sí, hasta yo me lo creo por fe, porque no tengo ninguna prueba, pero me parece lógico, conociendo todo lo otro que conozco, que Buda fue alguien que llegó a ese nivel que proviene de otra humanidad antigua, anterior a la humana nuestra, ¿vale? Porque ha habido oleadas de humanidad diferentes, ¿vale? Pues en la anterior, Buda casi podríamos decir que era un poco el rezagado. Tuvo que venir aquí a terminar el máster y hizo eso, que eso no le quita ningún mérito, ¿vale? No estoy hablando mal de él, ni mucho menos, pero sí que la diferencia sería esa. Básicamente lo demás son dos hermanos de sexta iniciación que manifestaron y siguen manifestando, trabajando la energía del segundo rayo, amor, sabiduría. Y los dos se complementan para dar el segundo rayo. Entonces, pues eso es lo que puedo explicaros sobre Buda. Yo personalmente no lo he conocido, no le he dado la mano, pero que conste que como filosofía es la que más me gustó ya desde muy pequeño, a la que entendí de que iba el desapego, el camino medio, etcétera. Vamos, me absorbió. No me hice budista porque yo no puedo hacerme de ninguna religión, aunque digan que el budismo no es una religión. Bueno, actúa como si lo fuera. Entonces no puedo seguir eso, yo sigo mi camino propio, personal, siempre he sido así. Y por lo que me han dicho los esotéricos, lo hago bien. Pero sí que si tuviera que escoger alguna religión, cogería sin dudar la budista, de todas las que he conocido, que son unas cuantas. Yo nací católico, mis padres eran católicos, muy practicantes, y me fui católico hasta los 13 años. A partir de ese momento me hice ateo total, porque no podía creer nada, y luego volví, encontré el esoterismo, y volví a repasar otras religiones, la musulmana, me la estudié un poco, la budista, etcétera, hasta que dije, vale, yo no sirvo para eso se necesita el sexto rayo, que no lo tengo, de devoción, no. Y me quedé con el esoterismo. Bueno, espero que te haya contestado, Berta. Si no, ya me lo dirás. ¿Alguna otra pregunta de algún otro tema que queráis? Aprovecharlo. Venga, que como se hace en el camino, ahí, en el mercadillo se dice, venga, que está barato. Dime, Leo. No, nada. Ah, vale. Ha quedado todo. No, Vale. que todo está claro, muy claro. Vale, Vaya, me alegro. por mi parte. Es un piropo para mí, que pueda explicar claramente, porque Sí, ya veis que son temas abstractos en general
y que Ya. no se tratan mucho, o cuando se tratan se banalizan mucho en los vídeos que hay en YouTube, etcétera, ¿no? Porque hay mucha gente que se aprovecha de estos temas, que como hay desconocimiento en general, la gente no tiene ni idea de estas cosas, pues pueden decir cualquier tontería y pues siempre tienen seguidores. Y de hecho, cuanto más gorda la dicen, más Ujú. seguidores tienen. ¿Vale? Pero bueno, para eso estamos los que son como yo, que hay muchos también, ¿vale? Que intentamos divulgar desde un punto de vista más pausado y más real. Sí, muy real. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, terminamos hoy la charla. Tengo una corta pregunta. Dime. Sí, ¿cuándo desaparecerán las religiones según las conocemos hoy? ¿Cuando la mayoría de los humanos tengamos la tercera iniciación? Por suerte no tendremos que esperar tanto. A ver, las religiones, todas sin excepción, han aparecido en la época de Piscis. Porque la energía del signo de Piscis, la era de Piscis, trabajó el sexto rayo, y el sexto rayo es de devoción e idealismo. En la anterior era, que era de Aries, había una brutalidad increíble, había una yo soy yo y los demás no existen. Era todo el sálvese quien pueda, quiero vivir solo, el típico energía mal llevada de Aries. Lo digo para que no os enfadéis los que seáis Aries. No estoy hablando de que Aries sea así, pero sí que la parte energía negativa de Aries es así. Yo soy yo, egoísta, no escucho a nadie, voy a la mía. Solo tenéis que ver como ejemplo el Imperio Romano, ¿vale? Que sí, que se le idealiza mucho, pero era más macabro, más bruto, que no veas. Vale, pues entramos en la era de Piscis y la humanidad necesitaba cambiar de aires y empezar la energía del segundo rayo, amor, ¿vale? Por eso apareció en los inicios, en nuestra era, apareció la idea de Cristo, de Jesús, Cristo, etcétera, y un poco antes empezó el Buda, vale, pues para aprender la energía de la devoción, que antes no existía prácticamente. Habían dioses, sí, pero no era una religión como la de ahora. Todo el mundo podía adorar al dios que quisiera y esos dioses, la verdad, para lo que ha sido la religión católica o cualquier religión después, era absurdo, porque estaba el Júpiter y tú lo que querías es tener más hijos y bueno, tenías que sacrificar un cordero y ya a tener hijos. O sea, que eran dioses de dar y tomar. Si tú me das esto, yo te doy lo otro. Hay gente que se lo sigue creyendo, ¿eh? Que a Dios se le puede pedir y yo voy a rezar o voy a hacer eso, hacer los votos, esas historias. Pero bueno, eso es una antigualla de antes que existían y que ahora no. La religión realmente es la energía de la devoción. Si os habéis enamorado, sabéis lo que es el sexto rayo. Porque el enamoramiento, cuando se empieza, cuando se tiene, es algo que es eres devoto de esa persona. Le ves todo lo bueno, no le ves nada malo normalmente, y quieres dar tu vida por esa persona. Eso es devoción, ¿vale? Si lo trasladas a una idea, pues es devoción a una idea. Por desgracia, hay mucho devoto actualmente en los partidos políticos, que es ese partido es bueno, los demás son malos, yo hago todo lo que me dicen esos políticos de ese partido, etcétera, etcétera, sin pasar por la razón. Pero bueno, devoción es eso. La humanidad no la tenía y lo trabajó en la época de Piscis. Vale, se desarrolló y ahora está a tope, porque ya hemos llegado al máximo, bueno, al final de la era de Piscis, todo lo que teníamos que aprender de devoción e idealismo, que tampoco había idealismo antes, desarrollado en la humanidad, en personas concretas sí, pero en la humanidad entera no. Ahora sí, en la era de Piscis se ha desarrollado el idealismo y la gente ha entregado su vida por el idealismo, por un ideal de la revolución soviética, un ideal de la patria española en la guerra civil, yo qué sé, ideales de todas clases, de la religión también, los mártires, todo eso serían devoción e idealismo. A partir de que se termina la era de Piscis, que ya se ha terminado, ¿vale? Empieza la era de Acuario. Y la era de Acuario es racional, científico y de ayuda a los demás. Básicamente sería eso. La idea de la palabra no es ayuda, sino la palabra es vamos a trabajar y vivir juntos. No es como en Aries, yo soy yo y los demás que se joroben,
ni tampoco en Piscis, que es yo no soy nadie, me entrego a los demás aunque me maten, te lo doy todo. Acuario es más racional y dice, vamos a ser felices los dos, venga, nos cogemos del brazo y vamos a trabajar juntos para crear una sociedad buena e igualitaria. Y usando la mente, no dejándonos llevar por las emociones. Con lo cual, como puedes ver, esto no cuaja para nada con las religiones. Solo que no vamos a pasar nunca de una a otra de un día para otro, sino que lo que hacemos es, vamos transicionando, se van mezclando las dos eras, la de Piscis, la energía de Piscis con la energía de Acuario. Hay gente que ya está viviendo como Acuario totalmente. Los que estamos en el esoterismo es lo que buscamos, vivir nuestra vida de tipo Acuario, de la manera acuariana, ¿vale? Lo positivo de Acuario, lo digo porque no penséis que Acuario no tiene defectos, que sí, ¿vale? Buscamos lo positivo de Acuario y vamos abandonando las tendencias que todavía nos quedan, los que somos mayorcitos, hemos nacido y vivido muchos años con la energía de Piscis y tenemos que irnos quitando esas capas que se nos han quedado enganchadas. Mantener lo bueno, claro, tener idealismo es perfecto, tener devoción o poder tenerla también, pero no tal como estaba al final de la era de Piscis, que es los dogmas y el fanatismo. Que los que siguen estando en la época de Piscis son los fanáticos, musulmanes, islámicos, ¿verdad? Pero también los fundamentalistas cristianos y tantos otros cristianos que hay, que conocemos, que son fanáticos, encerrados en sus ideas, dogmáticos, que no tienen flexibilidad y que van predicando el fin del mundo o el infierno para todos. Esos todavía están enganchados en Piscis y como no cambien, van a crear mucho karma para ellos para la próxima vida. Pero sí, las religiones van a ir desapareciendo. De hecho, está pasando, aunque no lo parece, porque sabéis que lo que se da visibilidad en las noticias es lo que llama más la atención, y lo cual evidentemente llama mucho la atención los atentados terroristas, son carne de cañón de noticias, de telenoticias, pero no solo esto, cualquier fundamentalista de los que en América actualmente están causando problemas, los trumpistas y seguidores bueno, de todo eso que hay por ahí, digamos, no vamos a entrar en detalles, o en Sudamérica, y también por aquí, en muchos sitios, que en realidad son dogmáticos y, lógicamente, lo que hacen y provocan salen las noticias. Y por eso da la sensación de que cada vez hay más. No. Solo tenéis que mirar las estadísticas y veréis que en todo el mundo las religiones van bajando adeptos. Aquí en España la religión católica está hundiéndose realmente, que chillan mucho y se notan mucho, y sobre todo porque tienen el apoyo de la ultraderecha que quiere que eso se mantenga, no sé qué, la patria, la religión y todo eso. Pero están cada vez menos. Hay muy poca gente realmente, están cerrando iglesias, han cerrado muchos seminarios, nadie quiere ser cura actualmente, prácticamente nadie, etcétera. Las religiones, y este es el ejemplo que yo vivo aquí, pero en muchos otros sitios están los que chillan y muchas veces tienen poder y por eso se nota mucho. Pero las religiones están agonizando, todas, y terminarán de morir durante un tiempo, no sé cuánto, eso depende tanto de la humanidad, pero dudo que aguanten 50 años más, lo dudo mucho, pero eso ya es opinión personal, no lo sé. Sí que en la era de Acuario desaparecen seguro. Y no se pierde la espiritualidad, porque la gente supone que religión es espiritual, y espiritualidad equivale a religión. No, ni de lejos. Espiritualidad es cualquier cosa que te ayuda a conectar con el alma o más arriba, con Dios si quieres, ¿vale? Pero la religión es uno de los 7 caminos que hay. El sexto rayo de devoción. Para los devotos, los que tienen el sexto rayo muy fuerte, es lógico que sigan un camino religioso, uno de los muchos que hay y que seguirá habiendo, ¿vale? Pero para el resto de la gente, que los religiosos te dicen, todo el mundo tiene que ser así si quiere salvarse. No, uno de quinto rayo tiene que seguir el camino de la ciencia. Uno de primer rayo es el camino del liderazgo, etcétera. Hay muchos, 7 caminos y 7 subcaminos luego, cada uno 7. Vale. Por eso no desaparecerán todas las religiones, pero quedarán a una mínima expresión para solo las personas de sexto rayo. Y luego irán apareciendo otras filosofías espirituales
adaptadas a cada uno de los 7 caminos, ¿vale? O sea que no se pierde la espiritualidad, al contrario, se diversifica y se adapta mejor a cada uno, que es lo que debería ser. Por eso se dice que cada uno tiene su propio camino. Es verdad, a nivel espiritual cada uno tiene su propio camino, no tiene que seguir el que todo el mundo sigue. Espero te haya contestado. ¿Vale? Venga. ¿Alguna otra pregunta? Joseph, yo una pregunta, Dime. pero volviendo al tema de Jesús y de Cristo. O sea, lo que entiendo es que Jesús encarnó como un ser humano y luego Cristo, que era un maestro ascendido, fue como que tomó el cuerpo de Jesús, algo así, para manifestarse para... El Cristo, sí, hubo con lo que se llama una posesión divina. Jesús ofreció sus vehículos para ponerse al lado energéticamente y dejar que fueran manejados esos cuerpos, ocupados por una parte de la energía del Cristo. Evidentemente, una parte. Él por eso se preparó para tener suficiente potencia de toda clase, física, emocional, mental, etcétera, para aguantar esa enorme energía que le entraría dentro. Lo aceptó y se dejó poseer. Básicamente sería una posesión. Lo que pasa es que tenemos asociada la posesión a lo demoníaco, y en este caso no era así, era al contrario, posesión divina. Pero, insisto, ya decidido en otras encarnaciones, o sea, ya hacía tiempo que se estaba preparando, vino ya con una selección natural, biológica de padres, que los judíos hicieron, los hebreos, hicieron a través de mucho tiempo para que el cuerpo fuera de lo más puro posible dentro del ser humano. Luego, además, el alma que encarnó ahí, el Jesús, realmente, pues era alguien muy avanzado, que ya tenía la tercera iniciación antes, ¿vale? Y se preparó para tener la cuarta en esa encarnación. Y con su sacrificio, puesto que él se sacrificó, entre comillas, se apartó para que a través de él se pudiera lanzar al mundo esa enseñanza que era necesaria. Y la enseñanza era muy simple, pero complicada de aplicar, que es: ama al prójimo como a ti mismo. O sea, ama a todo el mundo, incondicionalmente. El amor del segundo rayo. Eso es lo que transmitió el Cristo. Y evidentemente, mientras tanto, el Jesús también aprendía, evidentemente, solo que no intervenía en el mundo. Él no intervenía. A partir de lo que llama la iluminación en el monte Tabor, a partir de entonces fue cuando se apartó y dejó que viniera pues Cristo ahí. Y en eso, en la muerte, llegó la cuarta iniciación. Y en la quinta iniciación vino cuando, dice, yo no estaba, pero puedo creérmelo, resucitó. O sea, volvió a aparecer. Entonces, como he dicho siempre, los maestros ascendidos, que de ahí viene el nombre, de un maestro ascendido es un maestro que tiene la quinta iniciación llamada la ascensión. Y en ese momento fue ya un maestro que no tuvo que volver a encarnar si no quería. Otra cosa es que lo hiciera o no, por otras razones, pero en principio se llega a esa iniciación y ya está. Él aprendió y tuvo unas iniciaciones gracias a su sacrificio. Y luego, O sea, que Jesús. el Jesús. Estaba hablando ahora de Jesús, ¿eh? El Cristo ya estaba más arriba y encarnó y luego siguió haciendo su trabajo ayudando. Al Cristo se le llama el maestro de maestros, ¿vale? Es el que está por encima de todos los maestros. Sería el que enseña, el maestro de los maestros, de Jesús, entre otros, ¿vale? O sea, que Cristo está por encima de Buda. No, Buda está un poco por encima de Buda, porque Buda no es un maestro. Es lo que he comentado antes, quizás no te habías conectado todavía. En todo caso, vuélvete a ver el vídeo, porque ahí es que Buda tiene la sexta iniciación como Cristo, perdón, pero más arriba. Está antes, digamos. Por lo tanto, está un poquitín más arriba. Sería, no sé cómo decirlo, el vicepresidente segundo y el vicepresidente tercero. Está un poco por debajo, pero vamos. El Cristo sería el tercero y el Buda sería el segundo.
pero son hermanos, básicamente. Aquí viene mi pregunta. ¿La crucifixión de Jesús tenía algún significado o es que era la costumbre de ese momento? O sea, ¿hacía falta todo ese proceso? O Sí, parece ser que sí, que era necesario esa vivencia, porque la vida de Jesús fue toda simbólica, porque nos enseñó el camino. Cada uno de sus estados importantes, de cambios que tuvo, hablan de las iniciaciones. El nacimiento en Belén es una metáfora de la primera iniciación, de lo que he hablado antes, de la primera iniciación. Despertar, nacer, ¿vale? La segunda iniciación es el bautismo en el Jordán, cuando le bautizaron con agua, que son las emociones, y a partir de ahí empezó a predicar. La tercera iniciación es cuando sube al monte Tabor y se ilumina, que le aparecen ahí unos profetas y pasa toda una serie de fuegos artificiales en la Biblia, claro. Entonces tuvo una iluminación y descubrió totalmente que era el alma. Entonces ahí se ilumina, tercera iniciación. La cuarta es la muerte, porque la cuarta iniciación se muere el ego cuando lo vivimos nosotros. Hay una muerte del ego, desaparece el ego, no existe más. Tú vives para el mundo, para la sociedad, eres el alma pura que vive para los demás. Y entonces esa es la muerte del ego. Y se simbolizó, se tenía que simbolizar de alguna manera, metafóricamente, con algo que quedara grabado en el inconsciente de la humanidad. Y parece ser que por esa razón él se rindió y se dejó que mataran. Y luego en la quinta es la llamada ascensión, que es cuando él se supone que volvió a la tierra, la resurrección, y bueno, dejó demostrado que él era algo más, que no era simplemente alguien que había hablado y que se lo habían cargado, y ya está, básicamente sería eso. ¿pero eso es posible o eso es como una leyenda o algo así de que haya resucitado? Perdóname, pero no te oigo bien, se oye muy apagado, o yo lo oigo muy apagado y no he entendido lo que has dicho. A ver si lo repites otra vez. Esa parte de que resucitó, Sí. ¿es verdad o es como una leyenda? No puedo decirlo seguro porque yo no tengo el conocimiento suficiente. Lo que me dice el esoterismo es que sí, pero hay explicaciones alternativas que dicen que sí y no. O sea, que no volvió físicamente, sino que como maestro pudo crear un cuerpo etérico, energético, medio físico, de manera que incluso lo pudieran tocar, pero solo algunas personas, o incluso te dicen que lo hizo, se apareció a diversas personas y no era físico, no se podía tocar, pero que la persona esa entró en un estado alterado de conciencia y la sensación cuando estás en el mundo astral es que todo es real. Entonces lo vio astralmente o lo vieron astralmente y parecía que podían tocarlo. Ahí yo no te puedo decir, no sé lo suficiente como para asegurar una cosa o la otra. Que el maestro puede volver a encarnar, cualquier maestro puede hacer aparecer un cuerpo físico, sí. Y que la mayoría de las veces nunca hacen lo del cuerpo físico, sino un cuerpo energético, y que ayudan a abrir un poco momentáneamente el tercer ojo de alguien para que los veas si hace falta, en alguna necesidad espiritual profunda para la humanidad o algo así. Entonces, en este caso, requería que mucha gente se lo creyera para que pudieran seguir sus enseñanzas, porque así era como una prueba definitiva. Entonces, yo personalmente creo más fácil esta última explicación, la de que no encarnó físicamente, no volvió físicamente, sino que usó sus poderes, sus capacidades como maestro ascendido para crear un cuerpo, un egregor, recuerda lo que he dicho antes sobre los egregoras, un cuerpo astral que hizo que los demás, a los que ayudó a abrir momentáneamente el tercer ojo, lo confundieran con que era físico y así pudo hablar con ellos, demostrarles que estaba vivo y luego desapareció otra vez y se acabó. Pero, insisto, eso es una opinión mía, ¿vale? La religión te dijo que sí, evidentemente, que encarnó físicamente, etcétera, etcétera, y el esoterismo te lo deja así a medias, como que puede ser, pero no. Lo que yo conozco al menos, hay algunos que lo aseguran, otros que no. A mí me parece más lógico esta última versión que te acabo de decir.
Ya no os digo más Gracias. preguntas porque es demasiado tarde y se alarga demasiado. Si tenéis preguntas, apuntároslas y luego me las pasáis por el Telegram y haremos una lista para el mes que viene, en la siguiente charla, responder esas preguntas que os hayan quedado y otras que vayan surgiendo. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias a Bona todas nit. por haber Bona estado nit. aquí y nos vemos la próxima Gracias. semana a los buscadores. Chao. Gracias.